aquí nos tienen dispuestos a compartir su tiempo. Desde ahora, gracias por elegirnos como compañeros de esta aventura. Aquí en Canal 7 El Atlántico, en nuestro tradicional Tagoror, y hoy con un nuevo libro, con un título que estos días nos ha sorprendido. La hija del amo se presentaba a los lectores en la Feria del Libro de Santa Cruz de Tenerife y a otros en distintos marcos. Su autor está hoy con nosotros, su libro también y sobre todo sus inquietudes. Armando Astarloa, Solaun, bienvenido. Hola, buenas tardes. Un vasco canario, un canario vasco porque lleva ya muchos años entre nosotros. Creo que su primer contacto con la isla se remonta a 1970 y tantos. 72. Ajá, al comienzo de la década de los 70, movida década aquella, ¿verdad? Sí. Yo vine aquí, me mandaron una empresa internacional, me mandaron aquí a realizar un trabajo, mi primer trabajo profesional. Yo era un pipiolo y acababa de terminar los estudios. ¿De economía? De economía, sí, yo soy economista. Y bueno, pues me mandaron a hacer un trabajo en una multinacional que hoy se puede hasta decir cuál es. Empecé a trabajar con Westinghouse Internacional. Y bueno, pues estuve aquí 5 años, mis hijos nacieron aquí y quedé enganchado de la isla de Tenerife, y aunque luego volví a la península, pues nunca dejé el referencial canario. Creo que tal es así que vino a estudiar después o a trabajar de nuevo y aquí concluye los estudios de Derecho. Sí, exacto, porque luego, mientras yo era profesional y soy profesional de Economía, hice Derecho por la UNED, es decir, iba a trabajar a la mañana y a la noche a la universidad, pero dejé una materia aparte para concluirla aquí en la Universidad de La Laguna, que es el Derecho Internacional Privado, que hay una cátedra muy importante y muy eficiente aquí en La Laguna, e hice un año, un curso exclusivo para esa materia, porque es una materia que me parecía importantísima. Y entonces vine aquí hace ahora ya pues 10 años, ya me he establecido ya en esta segunda fase de forma definitiva, y bueno, entre todo el periodo que llevo y esta fase primera, la segunda, pues ya soy más canario que vasco, aunque pues vasco soy, pero canario me siento. Se nota en sus obras, porque no solamente es de la que inicialmente les hablábamos, La hija del amo. Hablaremos de ella de una manera muy contundente, preferente diríamos, porque es el título que nos trae a este diálogo con su autor, y hablaremos de la anterior y seguramente de las que en mente de Armando Astarloa están ahora mismo rondando. La hija del amo, como decíamos, se presentó aquí en el Corte Inglés no hace mucho tiempo, en la Feria del Libro, la presenta junto a la anterior obra Bajo el volcán nevado. Creo que próximamente la Feria del Libro en Madrid, la llevará a Guadalajara, México, y hemos de señalar que estamos ante un autor que, quizás por aquello de la economía, y sobre todo por lo que es el trato de alcanzar una obra eficiente o el no rendirse ante los inconvenientes de cualquier obstáculo que se le presente en el camino, no solamente es el autor, el escritor de la obra, evidentemente, sino que es el propio editor, el que la maqueta, le sigue los pasos, incluso la distribuye, es decir, que es el todo en esta obra. Cualquiera de estas obras suyas, Bajo el volcán nevado o La hija del amo, le han exigido un esfuerzo increíble, ¿no? Sí, bueno, estas son las obras que yo he realizado en narrativa, en lo que son novelas. Tengo otras obras, esas obras tostón o esas obras menos elocuentes, que son obras profesionales. Pero yo, cuando ya vine aquí a Tenerife y ya quise dejar asentado cuál era mi pensamiento, pues empecé a escribir primero Bajo el volcán nevado, dentro de una línea de un hecho real de una persona que conocí de Garachico, una señora que vive en Santa Cruz y que fue modelo con la propia Elena Rubinstein, con la propia Elena, no modelo de Elena, sino con la propia. Caramba. Y le novelé su vida y sirve mucho, primero para entretener. Bueno, mis novelas siempre sirven para entretener. Lo primero y lo esencial que yo quiero es que el lector se entretenga, que no se me aburra. Y luego, además de eso, que, bueno, pues que le guste y que saque una conclusión. Las conclusiones de mi primer trabajo, Bajo el volcán nevado, son conclusiones de derecho internacional, es decir, conclusiones que nos aparecen cuando vivimos en un entorno, en un país que no es el nuestro, o cuando vienen otras personas a vivir en el nuestro. Es una novela básica y por eso ahora estamos preparando su segunda edición, para cualquier persona que quiera entretenerse, pero sobre todo para aquellas personas que quieren estudiar o les gusta simplemente el derecho. Y es para entender cómo funciona el derecho en el mundo,
no el derecho en nuestro país, sino en el mundo. Clave internacional, por lo tanto, esa especialidad o esa área que aquí concluye para... Pero no es una obra de derecho, cuidado, que no. Está escrita para entretener. Para entretener. Y además en un lenguaje, la anterior no la conozco y tengo la curiosidad de leerla, pero La hija del amo, si bien no la ha concluido, sí que puedo decir que es una obra en la que el lector se siente enganchado, el lenguaje es muy directo y el autor no busca encontrar pues ninguna metáfora gratuita, sino que se adentra en lo que es la descripción inmediata de los acontecimientos, algo que muchísimas veces se agradece, ese soplo de aire fresco, directo, para quien busque algo que no quiera complicarle su existencia y que sí que le quiera entretener, y no se queda en el simple entretenimiento, va mucho más allá. En el caso de La hija del amo, si en la anterior ya nos adelanta o nos ha señalado que abunda en el mundo del derecho internacional y sin límites, en esta entra usted de lleno en el mundo de la economía. En el capítulo que usted se señala, o en el concepto que señala de la diferencia que hay dentro de esa economía del beneficio o de la codicia, ¿verdad? Exacto. Ese límite que puede hacer fracasar cualquier proyecto humano. Eso. Y que de hecho lo lleva a la ruina si no se sabe. Lo lleva a la ruina. Yo utilizo... cuando a mí me preguntan, bueno, ¿y cuál es tu profesión? Y dicen, pues escritor. Bueno, yo soy economista. Puedo ser abogado, pero esencialmente economista. Y luego escribo, pero escribo para utilizar los personajes, no para ver la profundidad del personaje, para utilizar los personajes para explicar conceptos claros de economía o de derecho, lo que sea, con historias reales, entreteniendo a la gente, entreteniendo al lector. Entonces, por ejemplo, en esta segunda obra, en La hija del amo, la cuestión que quiero establecer, que no viene en los libros de economía ni en ninguna universidad se estudia, que el beneficio para la empresa es imprescindible. Sin beneficio no hay empresa. Y el beneficio tiene que ser máximo. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Pero también tenemos que estar de acuerdo que el beneficio tiene una raya, tiene un límite, en cada caso distinto, que es la codicia. Y como el empresario o la empresa pase ese límite y entre en el mundo de la codicia, más tarde o más temprano, por grande o pequeña que sea su proyecto, esa empresa se hundirá. Garantizado. Porque hay que dar a cada uno lo que corresponde para obtener el máximo beneficio, todos. Pero eso no viene en el libro viene la historia, una historia de una guipuzcoana que no quiere ser al principio de la guerra civil, es una mujer de San Sebastián, que lo tenemos por ahí en un vídeo que se ha ido presentando. Entonces, una mujer de guipuzcoana, de Azpeitia, que se traslada a otra zona y ella no quiere ser solamente ama de casa, ella quiere ser mujer y además de eso querer leer y dibujar, ella es una dibujante nata. Y lucha por serlo. Y en esa lucha, en una época difícil, una persona con poco poder adquisitivo. Tenemos algunas imágenes, pero que son suyas, es decir, que este libro además cuenta con las ilustraciones del propio autor, Donostia, sí, aquí vemos Playa de la Concha. La zona en los años 20, esto es una fotografía de una época dorada de San Sebastián, en los años 20, en la época romántica. Y entonces en esta época vive esta mujer, pero una mujer de condición, esto es un hecho real que me llevó a hacer 4 visitas consecutivas al psiquiátrico donde ella falleció. Es la época de la minería, la época de los altos hornos, la época del boom industrial del País Vasco. Ella lucha por no ser solamente madre, ella quiere dibujar y se encuentra con una sociedad que le oprime. Para conseguir lo que quiere acaba en un psiquiátrico y acaba sus días. Pero como siempre en la vida siempre aparece alguna luz que te va a proteger, se cruza la vida con un judío y entonces no vamos a seguir la novela porque entonces ya la vamos a rematar. Aquí, por ejemplo, vemos la fábrica de papel, porque es la fábrica, esto es real, lo que estoy hablando es real, es la fábrica de papel moneda, donde se hacía el papel moneda, de las pesetas y de la época, y ella en un momento llega a transfigurarse en la Magdalena con Jesucristo, con un amor profundo, independiente de ese amor escrito, de ese amor que le supone el contrato de matrimonio, ¿no?